Ahora vamos a meternos, estamos ingresando a la sala de Zoom, ¿eh? Despacito, como lo hemos hecho todo este año. Nos vamos a acomodar. Yo estoy peinado porque viste que los entrevistados todos se peinan, se ponen re lindos, re lindas también para estar en Zoom. Eh, y vamos a hacer esta intervención, vamos a compartir esta intervención de Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Gennari, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, ante todo muchas gracias por este encuentro ya llegando hacia el fin del año, así que bien, la verdad que bien. Bueno, sé que ya estás de licencia, estás descansando y bueno, te molestamos. Como siempre, inoportunos, pero bien, vale la pena, digamos, porque a tan poco de finalizar el año, Soledad, nosotros entendemos que también merecemos este tiempo para destacar a las personas que han estado activas a pesar de todo lo que hemos padecido, ¿no? Pero en ningún momento nos hemos quedado quietos y vos has sido una de las personas que ha demostrado esa movilidad y ese interés permanente. Así que más que agradecido. Violencia institucional. Es un tema que vos abordaste ya desde el año pasado, venías trabajando y mucho y predicando. ¿Cómo ha sido este año y con qué nos encontramos? Bueno, en realidad la violencia institucional, yo justo el otro día, y no quiero ser autorreferencial, hice un posteo sobre lo que es la violencia simbólica y la violencia mediática, que bueno, son violencias que en realidad son tan comunes que están absolutamente naturalizadas. Son las violencias que queda por trabajar a profundidad. Nosotros reconocemos la violencia física, la violencia sexual, reconocemos sin problema, incluso hasta hoy se está poniendo ya en evidencia cada vez más las características de la violencia psicológica, pero la violencia institucional junto con estas dos violencias, que en realidad la mediática es una modalidad, no es una violencia en sí, la violencia institucional es una violencia que no está de alguna forma ni trabajada, ni abordada. Recién ahora, bueno, con el convenio 190 de la OIT se pone, digamos, en la mesa la necesidad de regular, por ejemplo, la violencia y el acoso sexual en el ámbito laboral. Nosotros en el Poder Judicial, desde la Oficina de la Mujer, estamos elaborando un protocolo, pero en realidad es un protocolo para solamente violencia de género. Esto hay que dejarlo claro. La 190 cubre, digamos, todo el espectro de lo que sería acoso y violencia en el ámbito, en el mundo del trabajo. Pero desde la Oficina de la Mujer lo que estamos preparando es un protocolo para justamente generar una vía expedita y especializada para las denuncias de violencia de género dentro del ámbito del Poder Judicial. O sea, cualquier tipo de violencia, incluyendo la institucional, y esto me parece que es fundamental mostrarle a las víctimas un camino y cómo es ese camino, porque en general muchas mujeres denuncian y no saben qué va a pasar. En el caso de las instituciones se agrava con que la mayoría de las mujeres en realidad no ocupan espacios de decisión. Entonces, ¿qué pasa? Además de todo, tienen miedo de perder su trabajo, su carrera, peligra su continuidad, no solo en el sector, sino también que peligra su continuidad en la institución. Hay instituciones que son mucho más sintomáticas que otros en cuanto a la violencia dentro de la propia organización y hay otras instituciones donde esa violencia se contiene un poco más, se solapa y se esconde por cuestiones, por supuesto, históricas y sociales, ¿no? Vamos al caso que charlábamos la otra vez con Alicia Comelli y que a partir de la charla con Alicia, bueno, subsecretaria de Desarrollo de Derechos Humanos de la provincia, ¿no? En Mejor Informado nosotros publicamos los resultados de una encuesta que realizó un grupo de policías y de familiares de policías, en donde se destaca que de cada 10 mujeres que revisten en la fuerza, 6 denuncian acoso. Uh -huh. Esto fue refrendado por distintos profesionales que están trabajando en la materia a partir de esa encuesta, de ese relevamiento.
y también nos decían, el acoso no solo pasa por la mujer, sino también hay casos que involucran a hombres. ¿Cómo se trabaja este tema a partir de estructuras tan antiguas y que no se han ayornado en la normativa y en el funcionamiento a esta época, ¿no? ¿De qué manera entrar en esa discusión sin generar, qué sé yo, enfrentamientos? Porque por ahí las estructuras son tan rígidas que cuesta, ¿no? Me imagino yo que debe costar entrar con esta bandera, con esta nueva bandera. Primero, lo más importante es el trabajo de justamente la encuesta anónima. O sea, el anonimato te da una doble vertiente dentro de lo que es la investigación, yo siempre digo cuantitativa. El anonimato te da la posibilidad de que esa mujer realmente cuente lo que le sucedió. Si además se va a saber, y es muy raro, esto también es otra de las cuestiones de los micromachismos de los detractores que dicen, no, exageró, hay que ver si contó lo que era real, total, desde el anonimato. Ninguna persona hoy, sobre todo mujeres, es escasísimo el margen donde hay falsas denuncias. Eso en realidad son argumentos que se usan para invalidar y justamente esconder la realidad. Primero, la autorrevisión. Fundamental autorrevisarse. O sea, aquí estamos hablando de un movimiento que se animó a hacer una encuesta. Esta encuesta es anónima, muchas mujeres se animaron a contar situaciones donde no necesariamente tiene que haber un contacto físico, porque nosotros obviamente en un ámbito laboral no estamos acostumbrados a encontrar a una mujer muerta por razones de género. A raíz de que los femicidios, por ejemplo, en el ámbito laboral no son recurrentes ni son comunes, es donde justamente se empieza como recién leía, a ningunear la violencia dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es más común la violencia de tipo psicológica. O sea, claro, la violencia institucional es como una modalidad, es como el soporte. Pero la violencia, por ejemplo, física, no es tan común, pero sí la violencia psicológica. El acoso entra justamente dentro de este tipo de violencia, y después la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual es mucho más común de lo que se supone. Justamente en esta encuesta se habla de eso. Lo que falta, para mí, es canales de comunicación claros, expeditos, rápidos, y además sanciones no ejemplificadoras contra al primero que se lo denuncia, sanciones justas. Muchas veces las instituciones reaccionan de una manera comprensiva, de una manera, yo hasta diría, inconvencional o anticonvencional, o como lo querramos llamar, porque en realidad no hay que tener tolerancia con este tipo de delitos. ¿Por qué? De este tipo de hechos. Puede ser que se convierta en delito, puede ser que no, pero este tipo de hechos, que ya de por sí hay una base delictiva, más ya estaba hablando del tipo penal, este tipo de hechos es muy importante que las instituciones públicas y las funciones del Estado entiendan que tiene que regir una suerte de tolerancia cero. ¿Por qué? Porque la repetición y la impunidad lo que genera es justamente un mensaje a estas personas que incurren en estas conductas, envían un mensaje que vehiculiza esa violencia, que la perpetúa, que la deja de alguna manera. Bueno, si en definitiva no hay ninguna sanción, yo soy un jefe máximo, ejerzo violencia psicológica, ejerzo violencia además institucional, que es dar órdenes excesivas, traslados compulsivos, aleccionar a las mujeres por opinar diferente. Por ejemplo, es muy común en los ámbitos laborales lo que se llama la sobreexplicación o la sobreinterrupción. La mujer generalmente sufre tipos de violencia psicológica que no sufren los varones. Eso hay que entenderlo. Las mujeres en los ámbitos de decisión son excesivamente corregidas, excesivamente miradas y vigiladas. Se mira su vida privada de una manera muy celosa, y esto en el ámbito policial se agrava. Y no solo es privativo del ámbito policial, porque todas las instituciones que tienen normas orgánicas antiguas, y en esto entra el Poder Judicial tiene una ley orgánica antigua, la ley tiene una ley orgánica antigua. Esas leyes deben ser releídas. Hoy desde la Oficina de Mujer hemos propuesto un ciclo de relectura de normas. Deben ser releídas con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esas normas no son neutras. Esas normas fueron dictadas con una visión que se llama androcéntrica, el hombre en el medio, el hombre regulando y el hombre resolviendo, donde aparte la mujer no ocupa ningún lugar. Entonces,
Para responder tu pregunta, Alejandro, primero, protocolos de cómo denunciar. Segundo, respuestas concretas que acompañen la voluntad de la política institucional de esa organización. Y tercero, inmediatamente, para darle un plafón a estos protocolos, la relectura de las normas orgánicas. Cito también al Poder Judicial porque la 1436 es una norma antiquísima que ha recibido parches y distintas enmiendas, pero la violencia en la seguridad, en la justicia, en el ámbito interno y hacia la mujer es insostenible e intolerable. ¿Por qué? Porque son quienes estamos encargados de cuidar a las mujeres, además en el ámbito público. Por ende hay un doble estándar de obligatoriedad para mí. Soledad, a partir de todo el trabajo que has realizado, ¿estás colaborando, estás participando junto a Alicia Comelli en esta situación que se está planteando dentro de la fuerza policial? En este momento, en realidad, lo que estamos trabajando es en la elaboración de un diagnóstico para justamente empezar a trabajar el año que viene, porque ya nos quedan 2 días y la realidad es trabajar en una política pública provincial integral de violencia contra las mujeres. Yo realmente, nosotros, y no quiero ser autorreferencial, pero debo serlo, la Oficina de la Mujer este año recibió cuestionamientos a raíz del caso Terán, por ejemplo. Nosotros, desde el Poder Judicial y específicamente la Oficina de la Mujer, desde el año 2016, que ha declarado obligatorio los talleres sobre perspectiva de género, violencia doméstica, trata y explotación sexual. 18 horas cátedra, Alejandro. Y nosotros hemos dictado la obligatoriedad en el año 2016. Entonces, se nos ha exigido más, por supuesto, hemos diseñado más, necesitamos más, pero hay que entender que esto es un compromiso global y es un compromiso que excede la mera voluntad de algunos funcionarios o funcionarias que hoy estamos trabajando en el tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de transformar un ecosistema machista. Nuestro ecosistema es machista. Todos los días las mujeres, no importa el ámbito en el que trabajemos, sufrimos micromachismos. Entonces, si esto no lo tomamos en serio, si realmente no generamos una política pública, vamos a estar siempre viendo y tratando de reparar estas situaciones que tienen que ver con una organización puntual, con un caso puntual. El caso de la policía es grave y no es la primera vez. Recordemos esta investigación que hizo hace un tiempo, yo me acuerdo de La Mañana de Neuquén, hace creo que unos 3 años, donde hablaban justamente de las situaciones de abuso y acoso y el miedo a denunciar dentro de la organización policial. Entonces, si la policía da institucionalmente una muestra clara de cuál va a ser la respuesta, que no va a ser después darle menos puntaje a esa mujer, y no solamente, Alejandro, hay que revisar el tema del acoso sexual, el acoso laboral, sino el trato que se le da a la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer es cuidadora, cuando la mujer se debe someter a tratamientos vinculados específicamente con su género, cómo maneja los departamentos de recursos humanos a la mujer policía, que es invisible en la ley orgánica. Entonces, ¿cómo tratamos a la mujer policía? ¿Qué estatus le damos? ¿Qué protección especial? Hay que recordar que la debida diligencia reforzada rige en todas las leyes, incluso en las leyes vinculadas con la fuerza de seguridad. Y tratar bien a una mujer no va a romper la cadena de jerarquía, ni la obediencia, ni el orden. O sea, respetar a una mujer justamente lo que va a hacer es que esa institución sea más clara, más transparente y más creíble. Bien. Y lo mismo aplico para el Poder Judicial. Sí. Lo mismo, el mismo estándar. Porque no es raro ver que ante una situación muchas veces hay distintas respuestas para una situación. No hablo de malas respuestas, hablo de distintas respuestas. Que si información sumaria, que si sumario, que investigación, que denuncia penal. No, tiene que haber un único canal con una mirada de género concreta, que esto es lo que estamos trabajando para justamente analizar la admisibilidad de esto. Ya estoy adelantando un poco, pero la idea desde la Oficina de la Mujer es generar un protocolo. Mi idea, para decirlo, es que al momento que una mujer anoticia ser víctima de violencia por razones de género en el Poder Judicial, haya una mirada con perspectiva de género desde el momento cero de la denuncia. Porque si a su vez empezamos a rechequear qué dice, por qué, o sea, arrancamos no creyéndole, lo enviamos a distintos lugares y ya intervienen personas que no tienen una mirada profundizada,
y bueno, no vamos a obtener un buen resultado. Y lo que hay que entender es que la deconstrucción del machismo, del androcentrismo y del patriarcado, estas palabras tan fuertes que siempre aconsejan no usar y menos en una integrante de la justicia, pues en realidad son palabras que demuestran fenómenos sociales, culturales y que hay que enseñarlas y hay que decirlas. Entonces, si nosotros no empezamos a dar señas claras de cómo vamos a comportarnos y qué vamos a hacer, vamos a seguir profundizando la violencia. Y esto no es de un día para el otro, Alejandro. Se cree que con un taller, con una charla, con hablar en círculo, vamos a deconstruir años y años de cultura machista en nuestra sociedad, donde la mujer sufre desigualdades y desventajas de tipo estructural. Y me animo a decirte que todos los días las mujeres sufren micromachismos. Todos los días. Entonces, ¿cómo deconstruimos? Con un taller. Un taller donde además lo que hay que empezar a instalar en los poderes públicos es que nosotros, justamente por tener un convenio con la Corte Suprema y con el Ministerio de Género y Diversidad, publicamos todo, mostramos hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, y sí, por supuesto, falta mucho por hacer. Pero eso no es la moneda corriente en todos lados. No se ha transparentado hasta dónde se ha llegado, cómo se ha llegado, cuáles son las estrategias, y a mí me parece que, por supuesto, los talleres son insuficientes. ¿Cómo nos fue en nuestra intervención en el ámbito de las relaciones en la actividad petrolera? Y bueno, son justamente actividades donde hay una composición de alguna manera que no hay que estigmatizar. Yo siempre digo, no hay que estigmatizar las actividades. El hombre petrolero, la actividad petrolera es una actividad muy sacrificada, extremadamente sacrificada, que hay que darle su lugar. Y la mujer que justamente acompaña este tipo de actividades trabaja mayoritariamente puertas adentro. ¿Por qué? Porque dado el régimen justamente que requieren estos tipos de trabajo donde hay que trasladarse a un lugar lejano, entonces no se puede hacer un ir y volver, aunque hay casos que se van de madrugada y vuelven muy entrada la noche. La mujer es la que acompaña. Normalmente esa mujer va perdiendo, por decirlo de alguna forma, independencia económica. Entonces, también sería importante pensar que el sindicato podría generar estrategias para empezar a trabajar la perspectiva de género en los ámbitos justamente, no solo de las relaciones laborales, porque también las mujeres en el ámbito laboral petrolero son las menos y son escasas y ocupan mayoritariamente lugares técnicos como medio ambiente, esto yo lo vengo viendo hace un tiempo, pero también para poder acompañar justamente a la mujer en estos casos. Y después en algunos casos donde es de alguna manera situaciones que hay que trabajar, que hay que reeducar, que bueno, que por razones particulares esa mujer se encuentra limitada por el tipo de trabajo que posee el marido y se necesitan abordar otras estrategias, yo creo que tienen que existir también dentro de las corporaciones propuestas y estrategias de reeducación para los varones adaptadas justamente a la especialidad de su ámbito. Y lo acabas de mencionar por excelencia, el petróleo es uno, porque el esquema justamente favorece que se reafirmen y se resalten los mandatos históricos que generalmente son los que nos perjudican. La última, ¿cómo se siente usted en el ámbito de la justicia y en el ámbito del mundo de la comunicación entre los comunicadores y las comunicadoras? La realidad, yo, Alejandro, viste, no me caracterizo por esconder lo que pienso, al contrario. Perdón que ahí se me hizo una pausa en la señal. Yo creo que falta muchísimo. Creo que que la mujer en el Poder Judicial necesita tener otra movilidad, necesita tener otras oportunidades. Hay que empezar a trabajar en que justamente tenga la mujer recién se empieza a capacitar después que termina de cuidar a sus hijos de la edad temprana. O sea, hay desventajas que cada vez son más visibles y yo las veo en las entrevistas. O sea, sigue vigente el tema. Con el tema de los medios de comunicación particularmente, hoy está en la agenda pública, entonces necesariamente hay medios que tienen un compromiso, que consultan. Esto no quiere decir que yo sea la única entrevistada, pero sí las mujeres en general,
por ejemplo, no se nos hace entrevistas de concepto. Yo me acuerdo que durante mi presidencia, particularmente de medios gráficos, no tuve ni una sola entrevista así que vos decís, bueno, a ver, y armé un plan a un año, con distintas estrategias, con ejes. El eje en la violencia para mí es una leitmotiv desde que empecé a trabajar en el Poder Judicial. Y sí, creo que la mujer en general es invisible, perdón, Ale, pero esto no tiene que ver con una intencionalidad del medio en particular, tiene que ver con una falta de formación en general de quienes comunican también. Y en general las mujeres somos llamadas a opinar cuando ocupamos cargos relacionados con la violencia. Pero, bueno, somos de alguna manera poco mostradas. Esa es la realidad. Las mujeres en los lugares de decisión. Por eso a mí me parece importante esto que vos recién decías, ¿no? Empezar a visibilizar que hay cuestiones que no quiere decir mostrar más a la mujer. Quiere decir que tenés que revisar y, bueno, a ver, vamos a tratar aunque sea en igualdad. Pero sí, si yo tengo que hacer un análisis de siempre con los medios radiales he tenido una relación excelente, después con medios gráficos hemos trabajado siempre temas, pero siempre relativos, digamos, a mi campo laboral, a la violencia, y bueno, y también empezar a replantearnos esto, la mujer ocupándose simbólicamente de la violencia contra la mujer. Esto tiene que ser un trabajo mucho más amplio, el tribunal siempre ayudó, aportó, colaboró, pero bueno, tiene que dejar de ser un ámbito privativo de la mujer, ¿no? Claro, claro. Soledad, muchísimas gracias, los mejores deseos Gracias para a vos. vos, para la familia, y nos estamos Y encontrando. muchas gracias por permitirme hacer este balance, y bueno, también te felicito por todo este año de cómo te has adaptado a la pandemia, y bueno, soy consciente, te sigo y veo que has hecho unos esfuerzos de producción muy grandes, así que yo, la verdad que mis mejores deseos para todo el equipo de multimedia, y bueno, también un saludo a Silvia, que sé que fue la que empezó con este tema. Gracias, Sole. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Feliz año. Feliz año. Chau, chau. Soledad Gennari ha pasado por La Primera Mañana.